Bienvenido y bienvenida al podcast de Cartas al Fundador. Este proyecto nace bajo la mirada del flaneur. El flaneur es un caminante que deambula por las calles de la ciudad, disfrutando del ambiente y la vida cotidiana sin ningún propósito específico. Esta figura, originaria del siglo XIX en París, representa el espíritu curioso y reflexivo que aprecia la belleza y la complejidad de la vida humana. Por eso acompáñame como si estuviéramos hoy en la barra del Club Matador charlando con Salvador Serrano. Salvador nace hace 35 años en Murcia. Estudia publicidad en la Universidad de Alicante y es diseñador de producto y marca. Actualmente es el co-CEO de Méndez Altaren y cuenta su visión personal sobre temas relacionados con el diseño, experiencias, negocio y cultura en su newsletter Fundamentos Serrano. Se considera una persona de acción, que disfruta impactando en las personas a su alrededor y ayudando a clientes. Siempre ha sido una persona muy curiosa que consume información de manera constante y desordenada. De modo que ponte cómoda y cómodo y pídete algo, que empieza la conversación. ¿Cuál es tu ventaja injusta? La capacidad para obsesionarme con algo y darle 1000 vueltas hasta durmiendo, ¿no? Soñar con algo y despertarme a mitad de la noche y decir, vale, ya sé cómo lo voy a hacer. Y diría que eso, como defecto para la paz mental, gran herramienta para probablemente el mundo profesional, diría. ¿Cuándo la descubriste o le diste nombre en algún momento? ¿No? Hay un momento en tu vida que dices, joder, le acabo de dar nombre a algo que me ha acompañado siempre, pero que ahora me he dado cuenta que forma parte de mí. Pues no tengo identificado un momento, pero conforme lo estabas preguntando, me han venido varias imágenes, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, de la universidad. Yo no era particularmente buen estudiante, era un estudiante normal, más bien perezoso, que hacía lo justo para pues, conseguir el objetivo final, que era pues, aprobar, ¿no? Es decir, me esforzaba lo justo y necesario. Pero es verdad que a la hora de hacer trabajos grupales siempre daba bastante más de lo que daba luego en otras áreas, ¿no? Y era de los que más me lo curraba, ¿no? Que creo que, supongo que el exponerme ante el público hacía que me obsesionara mucho más con el resultado de lo que hacía, ¿no? Eso podría ser un punto donde pues me acuerdo de que me esforzaba mucho para llegar a un buen resultado. Y diría que cuando lo tuve bastante claro que esto era algo que me acompañaría siempre, diría que fue en algún punto ya en Madrid, trabajando en una empresa en la que estuve 4 años y donde, oye, yo voy a llegar a una conclusión, ¿no? Decir, joder, yo siento que doy bastante de lo que tengo aquí, o sea, pongo mucha energía, ¿no? Me cuesta mucho disociar entre el trabajo y la vida personal y me lo llevo a casa. Entonces pensaba, pues si esto va a ser así, más vale que tenga, de alguna manera, eso sea en parte mío, al menos, ¿no? Porque si no, qué mal gasto de energía hacerlo para otro. Está bien, pero en mi caso sentía que le estaba poniendo mucha energía, ¿no? Entonces diría que esa capacidad para obsesionarme hace que muchas veces me cueste arrancar cosas que me gustaría arrancar, pero cuando las arranco, pongo mucho. No sé si he contestado a la pregunta del todo, Sí, pero, sí. O sea, pero bueno. yo creo que no hay respuesta perfecta porque es tu propia ventaja injusta. Lo hablábamos al inicio, André y yo, ¿no? De eres la persona que eres capaz de cerrar. No duermes tranquilo si las cosas no están cerradas bien. Claro, con los años te das cuenta que es una virtud. También puede ser un defecto, como dices, ¿no? Es decir, hostia, me cuesta no verlo cerrado, quizás me cuesta abrir. Me siento más cómodo cerrando que abriendo. Te diría que depende del momento y depende del contexto y depende de muchas cosas, ¿no? O sea, yo creo que algo que también me representa de alguna manera es que soy una persona más o menos mimética. Es decir, me adapto bien. Soy como muy... ¿Cómo decirlo? Tengo cierta flexibilidad para adaptarme a circunstancias diversas, ¿no? O sea, literalmente me he encontrado en situaciones donde me han querido pegar y al final he acabado siendo amigo de esa persona, ¿no? He sabido salir de ahí. No sé cómo, pero he sabido salir de ahí. Y supongo que es por la capacidad de adaptarme. Y en el caso de este que mencionas, ¿no? Cuando empezamos a colaborar y demás, creo que también de alguna manera veía dónde estaba el hueco, ¿no? Y seguramente también encaja conmigo ese hueco en el que hablan, ¿no? De cerrar. Y digo, bueno, pues a por ello, ¿no? Voy a cubrir ese hueco.
Pero sí, es cierto que, y eso tiene que ver con el perfeccionismo, que siempre he sido una persona, sí, que se obsesiona a veces con ciertos detalles. Y creo que mi camino personal en los últimos años ha sido precisamente huir de eso. Porque por un lado es muy positivo cuando tienes pues, un montón de frentes abiertos y tienes que ponerlos todos en orden muy rápido, pero aplicado a todo límite, diría. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Y sobre todo, la gente de a pie podría decir, ¿qué resolutivo es? Yo creo que hay mucha gente que ante el ruido, la cantidad de información, se atolondra, ¿no? Se abruma. Tú dices, vale, estoy un poco abrumado, pero vamos a tener que ser capaces de sintetizarlo o ir en una dirección, ¿no? Coger inercia, velocidad de donde no la hay de repente y llegar a un sitio. Fíjate que un amigo que tenemos en común, hace nada, 3 o 4 días estábamos tomando una cerveza y yo le decía, tío, pero no te rayes. Y me decía, a ver, yo lo entiendo, pero tengo diagnosticado un trastorno, ¿no? Y entonces yo me obsesiono con las cosas y precisamente creo que el que no me pueda no rayar hace que hagan también mi trabajo. Y de repente como que entendí, ¿no? El decir, ostras, claro, puede ser un defecto, pero si lo vives con ello, ¿no? Y lo gestionas en su caso. Estamos hablando pero esa capacidad de obsesionarte con las cosas te permite romper con límites que a lo mejor hay alguien que diría, paso, desisto, ¿no? No rompes nunca con el límite porque dices, me da igual. A la otra persona que esté escuchando al otro lado es la capacidad que tienes de alguna manera de sintetizar, de encontrar analogías para que algo que es difícil de entender y es difícil de asimilar de primeras, la forma en la que tienes de comunicar, de encontrar ejemplos, se entienda de forma muy sencilla, ¿no? Yo creo que eso es una virtud que a veces no nos damos cuenta porque vivimos en un mundo súper complejo donde constantemente estamos siendo permeables a conceptos sencillos o hiperestímulos, ¿no? Y esa capacidad que tienes de, con un chascarrillo, una broma, una referencia a un podcast o una referencia a libros de más de 1000 años, hacernos entender. La verdad es que a los clásicos no los he leído, así que, pero bueno. Soy una persona curiosa y consume información de forma bastante desordenada y luego es verdad que tengo cierta capacidad para encajarla en conversaciones, ¿no? ¿Crees que es cultural? O sea, es decir, ¿de dónde te viene esa capacidad? Porque hay una cosa que yo pienso y digo, si estoy al otro lado escuchando, me gustaría hacerte preguntas de decir, ok, te obsesionas, eres capaz de sintetizar porque hay algo en ti que dice, no puedo no hacerlo, me pica las manos si no lo hago, y eso te ha dado la capacidad de ser una persona muy resolutiva, ejecutora y que además sabes comunicar muy bien. ¿De dónde viene? Por eso te preguntaba, es decir, ¿cuándo te has dado cuenta de que tienes esa ventaja injusta? Y luego, por otro lado, es cuáles son los elementos. Si estamos descomponiéndote como persona, ostras, ¿de dónde viene ese interés en relacionar historias para que alguien pueda entender lo que tú quieres hacer, ¿no? O lo que quieres que haga? Vale, voy a recapitular. El, o sea, hablando de todo ese uso de metáforas y de recursos, ¿no? De traer ejemplos, que muchas veces a mí me gusta mucho tirar del humor. De hecho, la newsletter que estoy escribiendo, yo pensaba que iba a ir por ahí. Pensaba que iba a vender broma. Y no me está saliendo, no me está saliendo eso. Pero pensaba que iba a tener humor. No sé si la tendrá, pero ahora mismo no lo tiene. Porque me parece una manera... Es decir, yo creo que cualquier pieza de información, si va acompañado de una emoción, es mucho más probable que la memorice. Y esto lo estoy diciendo sobre la marcha, pero lo pienso y creo que es así. Y el humor es una emoción muy fuerte, ¿no? La risa. Entonces, para mí es un recurso, es decir, no concibo la vida sin reírme de mí mismo, de acciones, constantemente haciendo humor de cualquier circunstancia, ¿no? Entonces, sí que tiro mucho de esos chascarrillos, como dices, o de esos recursos, y si además tienen un componente humorístico o patético de alguna manera, o exagerado, pues me interesa mucho más, ¿no? Te diré que yo no sabía que comunicaba bien, eh, aunque sí que pensaba que persuadía bien. Es decir, yo hace mucho tiempo lo que decía es tengo capacidad de persuasión, ¿no? Supongo que quizá porque estaba influenciado también por, qué sé yo, la publicidad que había estudiado, ¿no? La carrera de publicidad. Y decía, tengo capacidad para convencer a personas para determinar cosas, ¿no?
con el tiempo me he dado cuenta que no tanto persuasión, sino comunicación en sí, que al final supongo que, bueno, la persuasión es componente intrínseco, ¿no? de la comunicación. Pero sí, pero te diré, Dani, que inicialmente el tema del uso de metáforas, esto es como, y sueltas algo, inicialmente me fijé en ti, cuando nos conocimos, el primer año trabajando juntos, me di cuenta que tú hacías mucho esa frase, ¿no? Esa construcción de esto es como y algo gracioso, ¿no? Pero que tenía sentido, es decir, no estoy haciendo una broma, porque sí, estoy haciendo algo que con el contexto, la situación, funciona. Supongo que lo cogí de manera más o menos natural y me lo llevé a mi terreno también, ¿no? Pero sí, hay algo también tuyo ahí, la verdad. Fíjate cómo son los recuerdos. Soy fanático de Twitter, ¿eh? Y entonces vi un hilo de cómo es el hombre del muñequito del Monopoly, con monóculo o sin monóculo. Otro era cómo está la cola de Pikachu, con o sin. Y fíjate, en mi recuerdo, o sea, yo sí que utilizo la herramienta de utilizar ejemplos, pero siempre te he asociado esa capacidad de... Y joder, me ha gustado mucho cómo lo has definido. Espero que alguien tome nota de ello. Yo lo voy a utilizar para hablarlo con otras personas. Es añadir la emoción al mensaje, porque añadiendo la emoción al mensaje, de repente el recuerdo puede quedarse mucho más que si de repente es un mensaje plano. Fíjate que has estado en alguna charla y no suelo usar el humor. Bueno, cuando doy charlas, sobre todo, ¿no? En podcast o lo que sea. A ver, Pero es algo porque que es algo, lo importante es natural, ¿no? Que salga Claro, que claro. seas lo que te sale ser, diría yo. Justo. No, pero lo digo eso porque para mí, o al menos tengo la sensación de que ya estaba antes de que trabajáramos juntos, ¿no? Quizás has añadido o has sofisticado la herramienta, pero esas referencias entiendo que vienen de mucho antes. Y quizás, lo has dicho de pasada, ¿no? Es haber estudiado publicidad y dentro de la publicidad, lo importante que es la comunicación, te das cuenta de que claramente son grandes herramientas, entre ellas el humor o la emoción. Me ha encantado esa parte fíjate. Sí, sí. Yo pensaba que era bueno persuadiendo y luego me he dado cuenta que no, que es cierto que se me da bien comunicar. De hecho, y lo tengo, es decir, sería, creo que es falsa modestia decir lo contrario, a pesar de estar lastrado por mi inevitable acento murciano, ¿no? Estoy de broma porque yo soy defensor a tope, ¿no? Pero sí que cuando me preguntaste antes lo de la ventaja justa, una de las cosas que dije, bueno, se me da bien hablar. Decías de dónde viene, no sé, pues mi padre es actor, supongo que algo habrá por ahí, ¿no? Sí, quizás vamos rascando sobre... O sea, la pregunta la he hecho antes. Lo bonito del podcast es que hago lo que quiero con él, ¿no? Y si se hubiera cortado, no se hubiera grabado, la volvería a hacer. Y quizás no tanto desde una skill o desde algo que te ha permitido mejorar, sino ve un poco más a la esencia. La ventaja injusta para mí viene de algo que te han dado que otra persona no tiene, y es injusto, pues es tu ventaja injusta, ¿no? No es tanto la te diría una capacidad más. de... Podemos seguir por ahí, te digo una más. Sí, por supuesto. Soy muy perezoso, pero no soy nada... O sea, no me complace... Es decir, soy perezoso, pero necesito cosas bien hechas. ¿Vale? Entonces, es decir, es que no me sale la palabra, pero soy perezoso, pero al mismo tiempo soy exigente. Tu vida no existe sin la excelencia dentro de lo que se puede entender por la excelencia de que las cosas estén bien hechas. No claro, se trata de sí, que sean perfectas. No sé si aspiro a la excelencia, pero sí que aspiro como mínimo a una calidad que me posicione en un lugar donde me siento suficientemente bien. Que es un poco ambiguo lo que estoy diciendo. Pero diría que sí, esa conjunción de pereza y sumada a exigencia probablemente hace que use mi cabeza para solucionar algo, ¿no? No lo sé, pero creo que esto lo leí hace mucho tiempo. En una agencia que trabajaba había frases célebres de pues emprendedores, empresarios y personajes, ¿no? Famosos. Y estaba como esta mítica frase, creo que de Bill Gates, que decía que siempre contrataba gente más, la gente más perezosa, ¿no? Porque siempre encontraban la manera más fácil de hacer cosas, ¿no? Y yo me sentí muy identificado, porque tenía cierto estigma, ¿no? Yo sobre ese atributo, y con el tiempo, pues aprendí a valorar que esa pereza enfocada de una determinada manera puede ser positiva para llegar a fines determinados, ¿no? De nada vale un esfuerzo titánico en algo que no está
apuntando en la dirección correcta, ¿no? En cambio, un esfuerzo muy mesurado, digamos, respaldado por una reflexión previa de qué tengo que mover, pues quizá consiguen más, ¿no? Y eso creo que es importante. Me interesa mucho más esa ventaja injusta. No digo que la otra no, que entiendo que es una capacidad de obsesionarte con las cosas y esa capacidad de obsesionarte te hace que tengas un hervor dentro que haga que saltes de la cama y no dejes las cosas como están. Recuerdo con mucho cariño unas conferencias, unas charlas que se hicieron hace mucho tiempo, que se llaman 4x10, y ahí estaba un tipo que se llama Ale Muñoz. Su charla era tal cual lo que acabas de comentar, ¿no? Él decía, joder, yo soy perezoso y estuve muchos años trabajando en un estudio de imprenta y odiaba hacer el trabajo mecánico y busqué la forma de hacerlo más óptimo porque es que no me gustaba hacer eso, ¿no? Y entonces lo curioso es que a quien no lo conozca, es un tipo que inventó unos plugins de Fireworks que luego se convirtieron en los plugins de Sketch, una herramienta que nosotros los diseñadores hemos utilizado mucho y que luego ya ha evolucionado a otra cosa que es Figma, bla, bla, pero todo nace del decir, joder, yo hacía constantemente estas tareas, entonces creé pequeñas automatizaciones que eran plugins que estaban en Fireworks, que luego me descubrí Sketch y acabó contratado por Sketch, ¿no? Y creo que es una ventaja injusta. Creo que el ser capaz de entender que contra todo discurso buenista, Sí, ¿no? La vida es el esfuerzo, ¿no? Tienes que ser el no sé qué. Dices, no, es que en realidad lo estoy haciendo de esta manera porque me da pereza, pero quiero hacerlo bien. No quiero que se quede en la nada o que quede mal hecho. Pero no voy a negar que lo estoy haciendo de esta manera porque creo que es la forma más rápida de hacerlo porque no lo quiero hacer, ¿no? Y eso creo que es una ventaja injusta. Sí, es el sumar la pereza a la incapacidad natural para dejar algo, como tú dices, pendiente, ¿no? Claro. Bueno, no sé si incapacidad natural, pero sí me genera malestar. Es decir, claro. Yo soy tremendamente perezoso y a veces tengo mucha energía emocional gastada en dejar algo a medias a la vez, ¿no? Claro. Es decir, esta cosa que tengo pendiente no la estoy haciendo hoy porque me da una cierta pereza, pero cada día que la arrastro me está consumiendo por dentro porque la tengo en mi cabeza constantemente. Porque soy incapaz de no acordarme. Yo no sé cómo será para los demás, pero desde primera hora de la mañana mi cabeza va a 1000 por hora. Está constantemente siendo. Supongo que le pasará a mucha gente, ¿no? A quien no, que me cuente cómo lo hace. Siendo saltado por todo tipo de cosas a medias, ¿no? Al final luego, y ahí es contra lo que estoy luchando, lo que decía antes, te das cuenta que todo el rato hay una lista infinita de cosas por hacer, tanto a nivel personal como en el trabajo, y que bueno, pues se trata de ir moviendo la pila a cierto ritmo, pero tampoco hay que volverse demasiado loco porque al fin y al cabo mañana va a haber más, con lo cual no hay que entrar en esa carrera de la fogata de que pienso yo, o por lo menos a mí no me funciona, porque si no pondría toda mi energía ahí y ¿qué quedaría para otras cosas? ¿No? ¿Quedaría para disfrutar? ¿Qué quedaría para amigos, familia? O para mí mismo, o hasta para descansar hay que tener energía, ¿no? Total, sí. Y ya para mí, la excusa, si alguien me pregunta por qué escuchar, sería esta idea, ¿no? Porque estoy plenamente convencido de que mucha gente que te conoce no sabe eso de ti, ¿no? Es decir, en absoluto se imaginarán que Salvador Serrano, el CEO de Mentes Saltarén, es perezoso, ¿no? Es como ni de coña. Es un tipo que está el primero, que no se le escapa ni una, que está en todos los canales de Slack y que a los clientes les contesta bien y se preocupa porque las cosas estén bien hechas. Mola el decir, oye, pues yo me puedo dejar espacio también, porque a lo mejor no he ido al fondo del porqué. Ha sido la mezcla de dos cosas. Es que habría que definir la pereza también, ¿no? Porque yo no soy una persona que tenga... O sea, no soy perezoso para, por ejemplo, moverme, ¿no? Es una persona que todo el día... Si me levanto temprano, salto y me voy a la calle si puedo, ¿no? No es eso, pero sí que soy perezoso intelectualmente ante cierto tipo de acciones. Es decir, me aburro con facilidad. Quizás más eso, ¿no? Me aburro con facilidad de ciertas cosas. Entonces encuentro o busco, no llego a las cuotas del caso de Ale Muñoz, ¿no? Que no conozco en profundidad, pero sí que es un caso conocido, ¿no? El sistema, digamos, en España. No llego a esa brillantez en las soluciones probablemente,
Pero en mi discreto apartado, pues, pues cuando algo lo repito 3 veces, bueno, esto tenía que haberlo hecho 2. Veamos cómo podemos hacer para no repetirlo o para simplificar todo lo que sucede en medio, ¿no? Y tratar de minimizar el ruido, minimizar los errores, simplemente por una cuestión de aburrimiento y de pereza, ¿no? No quiero estar todo el rato en eso. Prefiero, y muchas veces incluso se lo digo al equipo, ¿no? Es que para estar haciendo eso prefiero que estés cocinando. O sea, veamos la manera de dejar de hacer ese tipo de cosas, porque prefiero que estés haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Saliendo a pasear, lo que sea que te apetezca, ¿no? Porque eso te va a enriquecer o te va a hacer descansar o lo que sea, pero en cambio esta otra tarea lo único que hace es consumirte energía, no te está dando realmente nada más, ¿no? Eso forja el carácter para mí. Y el carácter forja la cultura de una empresa. Porque realmente es asumir que eso es posible y demostrar que lo es y pedir a las personas que lo hagan es una forma de ver la profesión que llevamos a cabo, ¿no? Otra visión sería, no, yo solo creo que con el trabajo duro y el dolor se consiguen las cosas. Creo que hay que trabajar duro, pero no seamos tontos, no estemos dándole con el martillo constantemente si igual no es el martillo, es otra cosa. Y me gusta que el germen es el aburrimiento, pero desde el intelecto. Es decir, no quiero estar pensando en problemas que me aburren, no me interesa. Por lo tanto, me tengo que quitar este problema lo más rápido posible. Y hilándolo con la comunicación, entiendo que lo que decías, ¿no? En tu casa, tu padre al ser actor, haber estudiado publicidad y demás, la comunicación es algo que vives, consumes además de la cultura y lo has convertido en herramienta a día de hoy en la empresa. Porque quizás antes no tenías los problemas de convencer a gente para que hagan cosas y ahora creo que tu trabajo es ese, ¿no? Es convencer a los demás para que hagan tu visión o aquellas cosas que crees que van a hacer que la empresa vaya hacia adelante. Sí, o sea, esencialmente es hablar. Esencialmente hablo mucho. Trato de escuchar. Se hace complicado. Como sabréis los que estáis en remoto, yo desde hace unos meses estoy ya completamente remoto. Me he mudado a mi ciudad y es un consumo de energía estar todo el día delante de la pantalla haciendo llamadas importante, ¿no? Trato de convencer, trato de escuchar, trato de argumentar. Es decir, ¿verdad que? De hecho, yo he sido una persona que he pecado de sobreexplicar las cosas. Pero creo que de alguna manera esto también, pues al final te ayuda. Porque esa sobreexplicación, entiendo que cuando estás en un ambiente laboral se percibe como preocupación y como interés. En que la persona que está delante se sume y se suscriba a la iniciativa que se está tratando de mover, ¿no? O sea, el dar una orden militar, pues funciona en un entorno militar, ¿no? En un entorno con otro tipo de relación funciona, entiendo yo, infinitamente mejor que esas personas crean genuinamente en lo que se está haciendo o que al menos crean en el porqué. A lo mejor la tarea en concreto también les da pereza o no les gusta o no creen exactamente en ella, pero sí que calculan que de alguna manera está sumando a un porqué que va después, ¿no? Que es más importante. Así que creo que ese sobreexplicar puede añadir unos minutos extra, pero también supongo que suma a que las personas hagan las cosas por su propio interés o de forma más o menos genuina, ¿no? Así que y creo que eso es entiendo y me falta experiencia para saber cómo sería lo contrario, cómo serían las cosas de otra manera. Al fin y al cabo, pues Dani, tú has emprendido antes, yo no lo había hecho y bueno, y esencialmente esta empresa, Menesa Talent, yo entré cuando ya estaba creada, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que nos falta experiencia para saber probablemente qué sucede en muchas otras casuísticas que no hemos vivido y que seguramente nos tocará vivir en algún momento. Pero de momento me parece que es la mejor manera, ¿no? Estaba pensando mientras hablabas y decía, el Salva que conozco hoy tiene herramientas más sofisticadas para solucionar los problemas que solucionábamos hace unos años, ¿no? Por un lado se me viene la pregunta de cómo has ido sofisticando esas herramientas. Está claro, en base a trabajar muy fuerte y pensar muy fuerte, ¿no? Pero me interesa ir hacia otra derivada, por compartirte pensamientos, ¿no? Creo que es muy bonito para el que te conoce escucharte y descubrir esa parte, ¿no? El decir, ostras, me lo imaginaba de otra manera, ¿no? Me imaginaba la jornada de Salva de una forma distinta,
o quizás con un carácter y un pensamiento distinto. Creo que esa vulnerabilidad o fragilidad hay gente que nos la quita, ¿no? Parece que somos perfectos, que no fallamos y que somos, según están escritos en los libros, el libro del emprendedor. Pero al margen de eso, hay algo que pienso, y es qué importante es el factor suerte. Qué suerte tuvimos en conocernos, qué suerte tuvimos en decidir hacerlo en el momento en el que lo hicimos, y qué suerte tenemos ahora de que haya tanta gente confiando en nosotros. Y eso no quita que trabajamos duro, pero estoy dándole vueltas a ese concepto donde cada vez soy menos importante, porque hay un factor suerte que determina la carrera que tengo hoy, ¿no? Entonces, si has tenido momentos de que has entendido que tu ventaja injusta es esta, ¿cuáles han sido momentos de suerte que digas, me cago en la leche, tío, esto ha cambiado mi carrera? Esos momentos en la vida que podrían hasta tener una banda sonora, ¿no? Es decir, hostia, ese momento fue clave, y el factor suerte, por más que alguien pueda personificar en mí ciertas cosas, sin ese evento, realmente hoy estaría en otro sitio. No sé en qué, pero en otro sitio. Pues sin duda la suerte es necesaria hasta para tener comida en el frigorífico, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es decir, pues desde que naces hasta que mueres, todo está condicionado por cosas como tu nacimiento. Es decir, tampoco vengo a descubrir nada, ¿no? Y evidentemente el haber nacido en una familia de clase media, con padres con buena educación y un entorno pues de personas estables y que me han querido, con mis más y mis menos, pues es una fortuna tremenda, ¿no? Y esto sin quitar los 2 años de terapia que acumulo ahora seguidos y las otras que he tenido antes, ¿no? Que no faltan los problemillas, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, hay un componente de fortuna muy grande. Eso es como, ¿no? Como el colchón de la fortuna. Pero ahora, ¿qué pasa después? Ostras, pues no tengo ni idea, pero voy a decir algunas, ¿no? Algunas circunstancias. No sé si va a parar la pregunta, pero pienso en momentos en el que un evento negativo, a la larga, creo que me ha sido muy positivo, ¿no? Creo que esto es algo que es un patrón también común, ¿no? Como un elemento negativo te hace despertar, o a lo mejor no, pero deriva en algo que con el tiempo acaba siendo positivo, ¿no? Yo hace muchos años, cuando llegué a Madrid, estuve trabajando en agencias y estuve trabajando pues un año más o menos. Tuve 7 meses, 4 meses en una, luego me fui a otra, por razones ¿no? tan de peso, como cobraba tan poco dinero que la segunda agencia en la que estuve me pillaba más cerca de casa y podía ir andar. Y recuerdo mi jefe preguntarme, ¿pero por qué te vas? Bastante airado, ¿no? No me hacía mucha gracia. Y yo dije, bueno, por varias razones. Una de ellas es que no tengo que coger el metro, porque el metro me cuesta mucho dinero y representa mucho, ¿no? Bueno, el caso es que la segunda que estuve, pues no me renovaron de un día para otro. O sea, yo fui un miércoles a trabajar y me dijeron, no te renovamos. Y yo, ¿cómo? Pues eso, que nos han dicho que ya no podemos renovar a los becarios y tal. Y claro, yo flipando. Pues, estoy aquí con vosotros, esperaba que si me renovarais, y de repente un día para otro me dieron en el culo. Todo eso a mí me sentó evidentemente fatal, ¿no? Pero hubo luego un par de factores muy, muy divertidos, porque eso fue, creo que un miércoles, la semana siguiente, estuve una semana en paro, vinieron unos amigos míos a Madrid, y iba por la calle, por la mañana, y encontré un DNI de una señora italiana. Y este DNI lo vi por el suelo, lo cogí, había una tarjeta de crédito, lo llevé a una comisaría más cercana, ¿no? Por el barrio de las Letras. Y los policías me dijeron, ay, pues qué suerte ha tenido esta señora, porque es que estaba aquí hace un rato, así que la vamos a llamar. Que si hubiera sido a otra comisaría, no lo recuperaría ahora. Tendría que hacer su duplicado, bueno, en fin, cosas, lo que fuera, ¿no? Bueno, pues esa misma tarde llegaron, recuerdo, estos amigos a casa, y cuando justo llegaron, abrí el correo y recibí un email de que había conseguido un trabajo en una empresa que estaba liderada por italianos. Que yo dije, bueno, pues esto, no sé, pero bueno, es una anécdota muy tonta, pero yo no he sido nunca muy místico, pero hay veces que dices, algo pasa aquí, ¿no? O no. Bueno, no lo sé, sí que me gusta, aunque no soy muy místico, sí que me encanta encontrar esos patrones, ¿no? Y ahí, ese momento en el que no me renovaron, creo que con el tiempo me ha llevado a donde estoy. Hay personas que siguieron de becarios un año más, y en ese momento fueron los afortunados, y yo era el desgraciado. Con el tiempo, estas personas creo que les ha ido a todos razonablemente bien y me alegro por ello, pero estoy muy contento con lo que ha pasado después, ¿no? No sé, seguramente haya más hace un tiempo, pero bueno, No, pero fíjate, por escucharte, además,
dándole el carácter de historia es aún más divertido de escuchar. Por un lado, mi pensamiento va de, existe el privilegio, que el privilegio es el que se construye alrededor de lo que decías, tener la suerte de haber nacido en el hogar en el que naciste, con tus privilegios y demás, pero luego hay momentos en tu vida que es un flash de alguien toma una decisión por ti, pero como es un pensamiento muy de Taleb, ¿no? Los estresores nos hacen mejores, está la buena y la mala suerte. Quizás tuviste la buena fortuna de que alguien tomó la decisión de tienes que avanzar, ¿no? Y conseguir algo mejor que esto porque ya está. Alguien ha tomado esa decisión por ti, alguien, algo, lo que sea, ¿no? Pero es muy interesante desconstruir el personaje, que es una de las cosas que quizás me obsesiona, porque he pasado muchos años de mi vida buscando referente. Y cuando te das cuenta que el factor suerte no lo puedes desasociar del personaje, se te caen todos los naipes, ¿no? Y dices, claro, se trata de forjar mi carácter, exponerme a la suerte, pero es inevitable. Puedo tener buena o mala suerte. Lo mejor es exponerme y trabajar en la dirección para ir hacia ahí, ¿no? Y tratar de... Al final es como, oye, pues optimizar la suerte. ¿Cómo la optimizas? Pues tratando de tomar las mejores decisiones para lo que quieres hacer después. Y así, pues, es más probable que... ¿No? ¿Cómo decirlo? Voy a hacer un ejemplo de mierda, pero es más probable que te encuentres un euro si miras al suelo, ¿no? Es horrible. Sí. pero se entiende. Bueno, claro, pero qué sé yo, pues hablas de cuando nos conocimos. Yo empecé a trabajar por cuenta propia después de pasar por esta empresa, ¿no? Que comentaba que estaba liderada por italianos, que es una empresa que sigue funcionando y demás. Luego pasé por otra más y por una serie de circunstancias que también dan para una conversación, acabé trabajando por cuenta propia y en ese momento dije, vale, ahora tengo la oportunidad de decir dónde voy a trabajar, ¿no? Y recuerdo que contra las opiniones de varias personas que me decían, pero ese sitio es como más caro, ¿no? No te va a un sitio más barato, tal. Y decía, no, pero es que ese sitio, ese coworking es súper bonito, lo primero, y lo segundo, hay gente muy guay trabajando que no conozco, que me gustaría conocer, ¿no? Y estabas tú, estaba André, entró poco después, había otras personas como, bueno, otros compañeros de ese momento que son grandes profesionales del mundo del diseño, en otras áreas, pero que de alguna manera yo decía, bueno, pues estoy en un sitio rodeado de gente buena, pues supongo que es más probable que más cosas aquí. Y así fue, así nos conocimos y así empezamos a colaborar. Y de hecho, hablabas antes del sufrimiento, ¿no? Es decir, ojo, es que claro, a lo mejor me estoy llevando a la contraria de mí mismo, pero, ostras, yo si lo pienso, en realidad he sido bastante cabezón y he sufrido bastante, realmente, ¿no? En periodos de mi vida, tanto a nivel profesional como personal, por empecinarme con algo, es decir, esto lo voy a conseguir. Y sí que creo que como pasa con el cuerpo, ¿no? La sobrecarga pues produce la sobrecompensación y al final eso te fortalece. Creo que en el trabajo y en todo, ciertas sobrecargas te ayudan a ser mejor, ¿no? Y bueno, pues yo estaba a punto de quebrarme varias veces, pero he salido de ahí, como dice Rosalía, ¿no? Si me tengo que romper, pues me romperé, creo que en una canción de Motomami, que es una de las frases que más me gusta del disco, porque dice eso, ¿no? Voy a por la fama y si me rompo con ello, pues me romperé. Pues sí, no sé, no a esos niveles, con muchísima diferencia, pero sí que creo también en eso, ¿no? Me he ido por las ramas, Dani. No, pero bueno. Fíjate que, y yo lo disfruto. Claramente todo es la pregunta de con quién quiero compartir mi tiempo, a nivel personal y a nivel profesional. Y mi inquietud, y quizás es esto, como puede tener otro formato, como que es la idea base, como si estuviéramos en la barra del bar del Matador, ¿no? Es con quién quiero compartir mi tiempo y tengo inquietud en aquellas personas que tienen algo diferente, y es algo diferente, es un carácter que se forja alrededor de, pues tío, obsesionarte con las cosas, pero que no suene enfermizo, es decir, lo estoy haciendo de tal forma porque me gusta que las cosas estén bien hechas, estéticamente estén bien, ¿no? Hay ese concepto estético de la vida, y gracias a esa obsesión que también genera frustración y dolor, he conseguido cosas que merece la pena contar y que alguien está dispuesto a escuchar, que yo creo que es tu caso. Pero del otro lado yo tengo la sensación, y quizás es una asunción prepotente, donde hay personas que no han tenido esa luz o no han tenido la oportunidad de hacerse esa pregunta, ¿no? Es decir, oye, quizás puedo un poco más.
o quizás me merezco más, o mejor dicho, no es suficiente, tengo que hacerlo mejor. Ya no se trata de lo que quiero y espero, sino de lo que estoy haciendo, ¿no? Y escuchar historias de otras personas que han ido superando su carrera, desconstruir al personaje, asociarlo a la suerte, pero también entender ese carácter que se forja, a mí me ayuda a escoger mejor la gente con la que trabajo y mis amigos. Y en parte el proyecto también va de eso, ¿no? Es Salvador Serrano quien es. He visto su LinkedIn, coincido con él en alguna charla, le leo en la newsletter, pero qué tipo de persona es, ¿no? Y de repente descubro que, pues oye, que a través del chascarrillo lidera, ¿no? A través de la broma. No sé si son bueno o malo, pero. A ver, a mí me gusta también jugar mucho. Mis amigos más cercanos lo saben. Me gusta jugar mucho con el personaje. Sobre todo en las distancias cortas. Quizá eso, pues evidentemente en un entorno profesional no se ve tanto. Pero yo en las distancias cortas me gusta. O sea, te pongo un ejemplo. Yo estando en Madrid era el defensor de Madrid más acérrimo. Ahora me he ido a Murcia y ahora soy el defensor de Murcia más acérrimo. ¿No? Pero porque me gusta, me divierte. Me divierte comportarme de determinada manera. Y tener un punto incluso provocador a veces. Sí, el chascarrillo forma parte de un poco también de ese juego, ¿no? Y creo que es divertido, ¿no? Es decir, creo que hay... Es decir, sin renunciar a lo que eres, puedes jugar un poco con cómo te comportas. ¿No? Sin renunciar a lo cual es tu esencia. Pero puedes influenciarte a ti mismo un poco. Y eso no se trata de ser falso, sino de decir, oye... Pero va sobre lo que decías de él. Que eres una persona que se mimetiza de repente, ¿no? De repente Sí. encuentras un espacio y te metes en él porque ves la oportunidad. Y esa forma de mimetizar también es el... ¿Cómo se llama? Las neuronas espejo, ¿no? El decir, hostia, pues... Por eso me obsesiona compartir tiempo con gente que sea mejor que yo, que me haga mejor, porque yo creo que se me pegan cosas, ¿no? De estar pasando tiempo con gente que me mola, ¿no? Y esa capacidad de mimetizarte, pues, construye un personaje, fíjate. Esa es una estrategia en sí, ¿no? De repente dices, oye, ¿cómo lo harías? Pues mira, yo te diría que entres, observes, escuches, seas natural y que en función de lo que veas, construye un personaje que solucione el problema que hay en ese momento, ¿no? Todo se puede llevar a una estrategia para conseguir algo o simplemente fluir y vivir, porque llegará la suerte y quizás el proyecto no te lo dan a ti, se lo dan a otro, ¿no? Claro, en esa mímesis me costaría mucho en qué entornos, ¿no? Es decir, hay eso que estoy incómodo y no me... Pero sí que creo que en un entorno de trabajo, donde hay un entorno de trabajo saludable, me resultaría más o menos sencillo adoptar un rol y ese rol es positivo para el resultado final. Y desde ese rol voy a ver cómo puedo, cómo puedo apuntar más alto, ¿no? Al menos lo hemos hecho hasta ahora y creo que me representa. De hecho, lo escuché también a Javier Domingo, que hablaba con Mariano Sarmiento, podcast que Mariano ha entrado, y hablaba de cómo él pues, siempre ha ido en determinadas empresas en las que ha entrado y probablemente en su caso tiene más pruebas para demostrarlo, ¿no? Que ha pasado por más empresas. ¿Cómo? Pues quizá el dar un paso atrás y empezar un poco más atrás de lo que quizás estabas antes, como si fuera una teja, ¿no? La teja de arriba está sobre la de abajo y la de abajo está sobre la de arriba. O sea, a su vez sobre la siguiente. Te permite luego proyectarte, ¿no? Y me resulta cómodo e interesante a poder adoptar un rol a veces incluso diferente al mío, si eso es lo que toca. O al menos es la concepción que tengo de mí mismo, que a veces no sé hasta qué punto es real o no. Supongo que si sucede me tocará demostrarlo, pero yo creo que sí. Pues a mí la conversación me sirve para conocerte un poco más. Yo he formado parte de unos años, ¿no? Antes de Media Saltarén desconozco, ¿no? Pero sí que puedo ver y es inspirador para las personas que trabajan con nosotros, ¿no? La carrera y la evolución de problemas quizás más primitivos que se resolvían al inicio a los problemas que resolvemos ahora en Media Saltarén, ¿no? Y sobre eso, ahora entendiendo un poco... Me gusta la frase esta, estamos, como sabes, trabajando para un cliente que su estrategia es no tener estrategia. Me gusta ese concepto. O sea, aunque parezca que no hay una estrategia, sí que la hay, ¿no? Y en tu forma de liderar, de tomar decisiones, de gestionar equipos, de resolver problemas, hay como una especie de sistema pequeñito, ¿no? Vamos a dedicar tiempo esencial a lo que hay que hacer, vamos a tener claro para que haya el menor ruido posible y que nadie se raye y sepa lo que tiene que hacer,
vamos a hacerlo de forma óptima, pero sobre todo que el resultado final sea lo mejor que podamos hacer entre todos. No estoy hablando de la excelencia, sino... Y eso es un sistema, tu sistema para liderar, que escuchándote puedo deconstruir de alguna manera, por si a alguien le interesa, te lo quiere copiar, para hacerlo. Pues supongo, desde fuera, si lo observas, pues diría que algo de razón tendrás. El- Estaba antes pensando, digo, estoy hablando, claro, todo el rato de mí, pero bueno, no sé si este es el propósito, pero que no quede demasiado ególatra o cómo, pero El episodio tendrá tu nombre, o sea que vale, algo de ti hay que hablar. claro, bueno, algo, llevamos 40 minutos largos. Pensaba antes no hablaba de suerte, de cómo, qué cosas han sucedido, ¿no? Qué referentes hemos tenido, incluso que yo sé que es algo que a ti pues, particularmente te obsesiona, ¿no? Y yo creo que, bueno, mis padres, evidentemente, toda la familia es una gran influencia, como cualquier persona para todo, pero yo sí que voy a citar aquí, ya que tengo la oportunidad, a mi abuelo, ¿no? Mi abuelo Juan era el padre de mi padre, y ya falleció. Mi abuelo Juan tenía varias características. Era una persona que no había estudiado, las circunstancias de pobreza en las que nació, y estuvo 3 meses en la escuela. Pero era una persona con una sabiduría tremenda y una gran cultura, entendiendo la cultura como un conocimiento del mundo en este caso, ¿no? Es decir, era de esas personas de origen sencillo, pero que tenía mucha sabiduría, ¿no? Y yo destaco varias cosas. Una, la resiliencia enorme que tuvo en su vida pasando una gran cantidad de enfermedades y de dolencias y operaciones y muchos problemas, y siempre saliendo adelante. Dos, la gran creatividad y capacidad de resolver problemas que tenía, es porque, y eso es algo que lo mamé, yo diría, o lo aprendí de él, es porque, claro, yo los fines de semana, mis padres están divorciados, y los fines de semana los pasaba, o muchos fines de semana los pasaba en casa de mi padre, que vivía yo en la huerta, con mis abuelos, ¿no? Y era todo el rato, pues hacer cosas en la casa, en el jardín, y solucionarlas con lo que había. Es decir, bueno, pues esto se ha roto, vamos a poner aquí un tubo, nos entra el látex, vamos a poner masilla y solucionado. Ah, mira, aquí hay que hacer un injerto, y yo pues con mi abuelo haciendo siempre cositas, ¿no? Yo creo que eso me ayudó a ver el mundo con esos ojos de juego de ¿cómo soluciono esto? ¿No? ¿Qué tengo a mi alrededor? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay en mi entorno para solucionar este pequeño reto que me ha planteado en este momento, ¿no? Y el tercero, y es algo que bueno, no sé hasta qué punto es algo que pensaréis otras personas, pero es esa belleza plástica de lo sencillo, ¿no? De la tierra, del adobe, del ladrillo, de las casas de campo, pero de gente sencilla, ¿no? En contraste con la belleza que se encuentra en el hormigón y que puede ser moldeado de mil maneras, y ahí también puede haber cosas muy bonitas en este brutalismo, pero también hay cosas muy feas, ¿no? Y mucha ostentación, ¿no? Y a mí me parece súper interesante yo recuerdo, nos hizo una casa de madera, ¿no? Cuando éramos pequeños, una cabaña para que jugáramos. Y dentro hacía un Belén, que era increíble, con una grutita, con los angelitos y la Virgen, en fin, todas estas cosas así. Y agua que corría y luces. Y yo recuerdo esa casa de madera y una casa bonita. Proporcionada, las proporciones que tenía eran muy bonitas, estaba muy bien construida, era muy bonita. Y pienso en cómo esas personas tenían esa mirada tan esencial de la vida y cómo, supongo, o por lo menos yo lo veo así, esa mirada ya no es tan habitual, ¿no? Esa mirada de la belleza encontrada en los sitios, ¿no? Así que bueno, le he hecho aquí un pequeño homenaje a mi abuelo, ya que estamos hablando de mí. Creo que también es recuperar a esas personas que al fin y al cabo son las que nos han influenciado, ¿no? Así que también es una gran suerte. Y otros, ¿no? Podría citar a mi abuela, en fin, vamos a dejarlo aquí. Sí. Si Méndez Saltarén tuviera ladrillos, muchos de ellos probablemente son de tu abuelo, ¿no? De decir, joder, esas enseñanzas de pequeño y cómo han... Porque la pregunta es ¿por qué, no? O sea, ¿por qué podría decir esto? Y con los años he ido aprendiendo lo importante. O sea, una de las suertes que tenemos es descubrir pronto que alinearse
en la vida es importante para construir cosas relevantes, y si eres capaz de alinear a suficientes locos obsesivos para que las cosas estén bien, construyes cosas relevantes, ¿no? Y creo que somos los socios y la gente que trabaja con nosotros tiene esa obsesión porque las cosas estén bien hechas, pero son esenciales. Nosotros no... Está el puma dorado, pero es una sátira a nosotros mismos. Bueno, Eso Dani, no- el puma dorado, si lo mencionas, tienes que decir lo que es, porque si no. ¿Qué es el puma dorado? ¿Te imaginas? Podemos dejarlo como que la Vale, gente ok. crea Que que es imagine. lo que quiera, ¿no? El Pero hay un puma puma dorado. dorado en la oficina. Creo que es una sátira a nosotros mismos, ¿no? Pero qué importante es, joder, entender muy pronto que en realidad el carácter se ha ido forjando, se empezó a forjar quizás en ese momento que viste la cabaña, ¿no? Y luego es verdad que ahora ha coincidido que estamos construyendo compañías juntos, pero a mí lo que me interesa es, joder, ¿con quién quiero compartir mi tiempo? Y no se trata de construir una cámara de eco, sino de ir a la esencia, y si la vida son 3 días, pues quiero pasármela construyendo cosas bonitas, bonitas en todos los sentidos, Fíjate, con gente... voy a hacer un Dale, dale. inciso y es, qué pena que cada vez que digamos en este terreno del diseño digital la palabra bonito, tengamos que justificarnos por usarla, ¿no? Ya, Y ahí lo dejo. sí. Continúa, perdona, pero es que quería matizar porque me ha sucedido también esta semana. Sí, porque lo asociamos solo a la estética, ¿no? Y creo que la belleza está en muchos más aspectos, ¿no? Una buena canción, en fin. Y entonces, para mí esa es la parte más interesante, donde yo creo que si algo hay que pedirle a una persona que nos esté escuchando es, joder, esfuérzate, hacerte esa pregunta, ¿no? De, oye, ¿cuál es tu ventaja injusta? ¿Cuál es tu background? ¿Y de qué se compone? Contando con que hay un factor suerte. Tú y yo vivimos en la base de nuestro privilegio, nuestros momentos de suerte que nos hemos expuesto para que eso llegue a ocurrir. Tú decidiste pagar un coworking y no otro. Luego ocurrió magia porque encontraste a gente, al igual que podías haber tomado otra decisión, ¿no? Desconstruyendo el personaje. Pero qué importante es, joder, conocerte y conocer a aquellas personas con las que te puedes alinear. Porque si no, yo creo que la vida es muy compleja. Y la complejidad está yo lo estoy viendo, es muy sencillo de hacer ya, pero no es tan sencillo como tú piensas. Y es esa discusión absurda que puede ser horas y horas y horas de desacuerdos y de dolor de estómago, si lo llevamos a lo visceral, ¿no? Joder, creo que merece la pena ir rascando y haciendo estas preguntas, porque si no nos quedamos en la superficie, en la portada del libro. La portada del libro es Salvador Serrano, una persona que gestiona ahora una boutique de diseño. Puede o está cambiando la forma en la que entendemos el diseño en España, para bien o para mal. Eso lo has dicho tú. Eso lo A digo mí me yo. lo atribuye. Eso lo digo yo. Como lo están cambiando otras empresas, ¿eh? No creo que seamos los Sí, únicos, sí. pero sí creo que formamos parte de ello. Sí, no, pero estoy de acuerdo en que, a ver, al final, pues dentro de lo significante o insignificante que tiene nuestro sector, es decir, evidentemente tiene una significancia importante en el sentido en el cual pues, se inmiscuye en cualquier tarea, ¿no? Que tengamos que realizar como personas, es decir, cualquier entorno digital. Lo que no quita que seamos completamente irrelevantes para las personas que los usan, ¿no? Es decir, ellos les da igual quiénes seas, quién lo haga y está bien que sea así, ¿no? Pero bueno, supongo que ahí hay una pequeña aportación de lo que intentaré, ¿no? En todo eso. Tenía algo que decir y me he olvidado. Qué rabia. Eso es lo que pasa en la barra del matador. Debe ser. Entendiendo que una de las cosas que me interesan es que sea una conversación, pero yendo a tu hard skill, que es el diseño y ahora la dirección, vamos a regalarnos 10 minutos de tu visión del diseño, ¿no? ¿Cuál es tu visión del diseño? Ostras, ¿cómo la tenías que haber estudiado también? Ya me he acordado lo que iba a decir antes, así que va a ser 10 segundos. Dale. A nivel de socios, sí que creo que hay una gran suerte, porque al fin y al cabo, pues no es tan común conectar con personas, ¿no? Es decir, a varios niveles. Y en este caso creo que sí ha sucedido. Y diría que como en toda relación, pues no se trata de que no haya problemas, sino de la capacidad para entenderlos, solucionarlos y comunicar y en fin, pasar por ahí, ¿no? Eso es lo que quería haber dicho antes cuando he mencionado que me he olvidado. Mi visión del diseño. Pues esto me lo preguntaste hace un mes o un mes y poco. Y te voy a contestar por ahí, ¿vale?
voy a tirar de ese hilo. Yo creo que es algo inevitable, entonces más vale que lo hagamos bien. Es decir, en una sociedad donde prácticamente nada... Hay muchas cosas que son azarosas, pero digamos que el azar está en todo aquello que no nos toca, que no nos quedan más narices, ¿no? Es decir, como sociedad nos gusta controlar absolutamente cada parámetro, ¿no? Y dentro de esa construcción, pues el diseño forma parte de todo. Todo está diseñado, desde una pieza, de una turbina, de un avión, hasta, pues tengo delante un flexo más o menos bonito, pues ese flexo también está diseñado. Entonces considero que es imprescindible poner a personas a pensar todo lo que implica ese objeto, ¿no? o ese artefacto, o ese proceso o servicio. Es indispensable, porque hay tantos factores alrededor que sería estúpido, ¿no? Quedarnos solo en los aspectos técnicos. Y la forma de pensar técnica es completamente diferente de la forma de pensar que están diciendo, ¿no? Entonces, para mí es algo inevitable. Diría, o sea, lo podría definir de mil maneras más, pero creo que si hay una palabra es eso, es inevitable. Y así como inevitable, creo que el diseño es intrínseco al ser humano, como solucionar problemas, ¿no? Esos problemas van a ser solucionados sí o sí, porque es lo que nos hace humanos. Lo que nos hace humanos es pensar en cómo vamos a llegar más rápido a determinado lugar, cómo vamos a acabar yendo a Marte, o cómo vamos a digamos, solventar determinada enfermedad. Y en cada uno de estos retos tenemos a profesionales pensando en ellos, ¿no? Y en muchos de ellos el diseño debe formar parte como actor que debe encargarse de conjugar muchos elementos, ¿no? Y sintetizarlos. Problemas complejos, soluciones simples, ¿no? Pensar en todo lo que hay alrededor para poder destilar una gotita, que está la gotita, que haga que estos problemas se solucionen de la forma más óptima. Que no es la perfecta, pero sí suficientemente buena. Ahora que lo hemos hablado por privado, ¿no? El FOMO que hay alrededor de la inteligencia artificial. La disciplina del diseño, si está en todo, ¿seremos todos diseñadores? Ahora que lo técnico o lo táctico puede dibujarse un futuro en el que es más sencillo, no requiere de tanto esfuerzo lo táctico, sino se trata de trabajar más en lo complejo. ¿O crees que hay espacio aún solo para la disciplina del diseño? Porque si es inevitable y está en todo. Claro, es que me pasa mucho cuando miro particularmente el talento. Yo antes veía las empresas como algo mucho más rígido, ¿no? Con departamentos, paredes. Y no es que haya unas paredes, pero sí que lo veo todo mucho más líquido. Y considero que, por lo menos hoy en día, y no puedo hablar de hace 100 años, o por lo menos no puedo hablar como puedo hablar de hoy en día, y creo que las fronteras son mucho más difusas en torno a disciplinas, trabajos. Y creo que conforme los aspectos técnicos intrínsecos a la resolución o la consecución de determinadas tareas se vayan eliminando, pues más difusas serán las fronteras, ¿verdad? Es decir, ¿qué hace que un desarrollador sea desarrollador? ¿Que sepa programar? Bueno, sí, pero no solo eso, ¿no? Es decir, esa es una cualidad más o menos imprescindible ahora mismo para desarrollar productos. Pero quizá dentro de un tiempo no lo sea. Quizá la capacidad para pensarlos y darles una forma y llegar a una solución óptima sea una cualidad más asociada al desarrollador que escribir código hoy en día. Es que son fronteras cambiantes y muy difíciles de definir cada vez más, ¿no? Y no sé si eso es bueno o malo. Creo muchas veces que las cosas son neutras, son así y punto. Es decir, es muy difícil categorizarlas en categorías tan cerradas como bueno, malo, mejor o peor. ¿Seremos todos diseñadores? Probablemente sí, si lo entendemos de una determinada manera, y no si cambia el concepto. Supongo que el concepto cambiará, diría yo, y irá a otro lugar. Pero podremos ser todos creadores de alguna determinada manera. Quizás va por ahí, ¿no? En el momento en el que se democratice la creación, sabiendo que no todo el mundo quiere, pues ya no es que puedan, sino no todo el mundo va a querer crear. Quizás se dibuja un futuro en el que a lo mejor están los tecnólogos y los diseñadores, y el diseño es como la lengua, ¿no? Es algo que tendrás que aprender, y si está en todo, quizás ahora las máquinas nos van a dar la capacidad de crear. En cualquier caso, ibas a decir algo, ¿eh? No sé si te he cortado. Sí, quizá al final creo que ahí hay algo que es como el debate de siempre, si la creatividad o no, bueno, en fin. Y justo lo escuchaba,
que lo pasaba antes, ¿no? Un podcast donde entrevistaban a Tony Segarra, ¿no? Y decía cómo pues, los publicistas habían capitalizado o habían fagocitado ese concepto de creatividad. Yo diría que, ampliando un poco, también los diseñadores de alguna manera se han comido o aplicado ese término. Y al final estoy diciendo, no corro el riesgo de ser original con lo que voy a decir. La creatividad es una pulsión de supervivencia humana. Es decir, ser creativo es algo que está dentro de tu instinto. Entonces, al final es una cuestión de herramientas en muchas ocasiones, ¿no? Esas fronteras cada vez son más difusas. Ya veremos, ¿no? Todo lo de la inteligencia artificial a dónde nos lleva. Está claro que va a transformar muchas cosas. No sé si será ya, si será dentro de 5 años, si será dentro de 10. Está claro que pasará tarde o temprano. Y supongo que cambiarán muchos conceptos. Al final los conceptos cambian. ¿Qué significa ser banquero hoy versus hace 100 años? Seguramente Totalmente. Diferente. Totalmente. Sí, yo creo que hemos abierto un primer capítulo. Serás un invitado habitual para venir a charlar aquí a la barra de Cartas al Fundador. Y yo creo que lo interesante es, y ese es el objetivo, ¿no? Ir desconstruyendo al personaje para que alguien pueda encontrar ideas, chispas, que le permitan tomar acción hacia alguna dirección interesante, ¿no? Muchísimas gracias, tío. Espero que te lo hayas pasado bien, que hayas surfeado el no tengo ni idea qué va a pasar, pero aquí estoy. Me lo he pasado bien, Dani. Él sabe que yo disfruto mucho de la conversación siempre y encantado de volver. Y en algún momento estaré yo al otro lado. Bien, bien. Bien. Última pregunta. ¿A quién invitamos? ¿A quién le pongo una copa en esta barra del bar? Ostras. Del entorno moduló. Que te apetezca y que pueda acceder. No me puedes decir alguien al que pueda tener relativamente acceso. Me lo puedes poner difícil si quieres. Que lo cumpla o no, eso ya es distinto. Te voy a decir uno. Dispara. Mira, a María Fanjul. Venga. Creo que seguramente puede traer una buena conversación. Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias. No te vayas.